Bueno, Asier. Bueno, Bueno, pues tenemos aquí a un excelente de Vizcaya, ¿no? Yo te leí así en el Deia, me acuerdo. Y dije, vaya, y es Muskisterra. No conocía a la familia, evidentemente, pero nada más. Y realmente todo un ilustre cae, Muskisterra. todavía no cayó ganas, pero sí, Musquitarra de nacimiento, de varias generaciones, por parte de Aita sobre todo, de la primera generación de la Ikastola de Muskis. Ah. Eso fue uno de los hitos de nuestra generación. Y bueno, tuve la suerte de, con 18 años, de salir a formarme fuera, y eso me llevó un periplo que iban a ser 4 años. Pues acabé en MIT, en Boston, y luego en Oxford. Y de ahí pues iban pasando los años, estuve 15 años entre Inglaterra y Estados Unidos, estudiando y luego obviamente ya trabajando en consultoría y en telecomunicaciones. Luego pasé a Madrid y bueno, ya cuando bien pasada la treintena, cuando quieres hacer cuál va a ser tu próximo paso en tu apuesta vital, ya con una mujer neoyorquina, pues decidimos volver a las raíces, volver cerca de Muskis, y llevamos aquí ya 5 años, ya con un niño ya arraigados, digamos. Vamos, que te has movido bien. Un poquito, sí, ya me he quitado, digamos, esa espinita ya me la he quitado. ¿Y alguien como tú qué opina o qué siente por Muskis? A ver, uno siempre es muy subjetivo cuando te preguntan sobre tu familia y sobre tu pueblo, ¿no? Entonces, cariño todo. Y luego, digamos, a partir de esta subjetividad de ser musquitarra y musquitarra de pro, pues echas un poco la vista atrás y dices, bueno, pues, yo salí de Muskis con 18 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el musquitarra que sale con 18 años y se enfrenta a Nueva York, a Boston, a Londres? ¿Qué es eso de Muskis que yo llevaba y cómo reaccionó con esas ciudades? Pues te das cuenta que, curiosamente, cuando vivías en Muskis, pues bueno, pues, pensabas en Muskis pues como alguien podía pensar que es su pueblo, ¿no? Alguien de Ortuella puede pensar sobre Ortuella, o alguien de nuestro entorno puede pensar en nuestros pueblos, pero curiosamente no me di cuenta de lo que era mi pueblo, lo que mi pueblo me había aportado en mi formación, hasta que ya estaba en Boston, o hasta que ya estaba en Nueva York. Y es el hecho de que eso que nosotros muchas veces estamos por como nuestra normalidad, que es el Muskis, pues que tienes un poco esa puerta de encantaciones, eres un poco de pueblo en cuanto pues, tienes las vacas al lado, las ovejas al lado, caminas por la playa, caminas eso que es ese día a día, pero que al mismo tiempo compartes con un urbanismo de afueras, estar en las afueras, en una metrópoli de 1 millón de habitantes. El saber desenvolverte pues, cogiendo tu tren de cercanías y plantarte en el corazón de Bilbao, eso no es normal. Es decir, eso de ser agricultor por las mañanas y trabajador de oficina por las tardes, sí, no es la norma. Muskis en muchos casos es la excepción. Y te sirve, sales fuera y ves que estás en una gran ciudad y sabes desenvolverte en una urbe. Sin embargo, hablas con gente que tal vez haya crecido en ambientes más rurales y también tienes mucho en común con ellos. Entonces es algo que te ayuda y que luego echas de menos del pueblo cuando estás fuera. Una dualidad, ¿no? Sí, es una dualidad, y como otras dualidades muchas veces probablemente sea difícil de manejar, pero que si sabes manejarla aporta mucho. Sí, sí. Sí, bueno, comparto absolutamente contigo, sin ninguna duda. Te iba a preguntar, ¿cómo ves ahora Muskis y, sobre todo, cómo lo ves a futuro? ¿Cómo lo veo a futuro? Bueno, en muchos sentidos veo que no ha cambiado. No ha cambiado para bien, tampoco para mal. Pero eso yo creo que también conlleva un toque de preocupación, ¿no? Porque es decir, si uno tiene un modelo y el modelo no ha cambiado porque funciona, entonces bueno, te resulta es positivo. Si no ha cambiado porque sencillamente crees que estás estancado, entonces ahí ya debes de preguntarte qué es lo que se puede hacer
para evolucionar. Yo creo que esa es la palabra. Y creo que vuelve un poco a lo que estábamos comentando, ¿no? Qué somos como pueblo y qué somos como mosquitarras, ¿no? Y la dificultad a veces de manejar la dualidad. Es decir, como pueblo, pues somos un pueblo de cultura rural, somos un pueblo de cultura urbana y somos un pueblo de cultura industrial, con una industria ahora tal vez más, que lo abarca prácticamente todo el pueblo, que es Petronor, pero que al mismo tiempo, con esa complejidad, no sabemos, o tal vez, esto lo digo a lo mejor como autocrítica, como mosquitarra, como pueblo, como sociedad, el ver la parte, la riqueza de esto. Es decir, lo damos por sentado de que no somos pueblo, no somos ciudad, no somos industria, cuando yo creo que se debería ser al contrario. Somos área rural, somos pueblo en el mejor de los sentidos, somos industria porque tenemos una tradición industrial y somos parte de una metrópoli y siempre lo seremos porque estamos bien comunicados pues, somos el Gran Bilbao. Somos puerta de Gran Bilbao, somos puerta de Encartaciones. Entonces, lo que veo es que no hemos sabido darle la vuelta a eso que yo encontré tan enriquecedor cuando salí fuera. Es decir, a eso que te aporta el pueblo, lo vemos como algo heredado y en el cual no debemos posicionarnos. Es decir, ¿qué somos? Pues al no saber responder esta pregunta, por lo difícil que es manejar la complejidad, ni nosotros como mosquitarras nos planteamos el generar un discurso, y esta es la parte ya un poco respondiendo a tu pregunta, volviendo a ello, es ¿qué somos de cara al resto? Si alguien de Bilbao me pregunta qué es Muskis, yo sabría explicarle esto que te acabo de explicar a ti, pero no sé si el pueblo está sabiendo vender esto que es, pero que no sabemos contar. Sí, es que sobre eso quiero hacer una pregunta, y es la imagen de marca de Muskis. Precisamente. ¿Cómo crees que nos ven a Muskis? Pues creo que no nos ven. No nos ven, pasan por la autopista, ¿no? Ven a lo mejor se atisba a ver si no están muy ocupados cuando dan las vueltas por el puente por encima de Petronor, pues ven que hay una playa, que hay un monte y que hay muchos contenedores, ¿no? Y entonces Muskis no es algo que no existe en la mente ni del bilbaíno, ni del vizcaíno, ni del cántabro y prácticamente ni del encartado. Nuestros vecinos pues sí, utilizan nuestra playa, pero poco más. Entonces, cuando tú le explicas a cualquiera de estas personas qué es Muskis, pues sí lo pueden llegar a entender, pero no hay un hilo conductor. Y lo que es peor, no hay, ya llevando a lo físico, no hay un sitio en el que yo les pueda llevar a decir que es hilo conductor de pueblo, ciudad, de monte, playa y río que permita contar esta historia. Es decir, yo cuando viene gente con la que he estudiado, con la que he trabajado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, y les enseño el pueblo, pues te das cuenta que salen encantados, obviamente, pero que les llevan a Coveña, luego rápidamente les has llevado por Alpobal, les has llevado para que vean desde arriba, desde algún sitio, el castillo de Muñatones, y luego te has ido a tomar algo, a lo mejor a la plaza de San Juan. Pero en ningún momento has podido caminar por algo que te lleve, obviamente no puedes, sería un trayecto muy largo, pero al menos un trayecto que ellos digan, este es el trayecto principal, ¿no? Que conectas este paseo de río o este paseo por el centro del pueblo. Entonces te das cuenta que eso mismo que como Muskitarra ves que es muy complejo, tampoco existe en lo físico. Hay un pueblo con muchas cosas que gusta cuando lo muestras, pero que es difícil de mostrar si no eres alguien de allí. Entonces, si a ti te cuesta llevarles, a alguien de fuera que no lleva Muskitarra de la mano, aún más imposible. No podría, ¿no? Sí, efectivamente, estamos desconexionados, digamos, como pueblo, porque son barrios desconexionados, pero también como modelo también para socioeconomía. Es decir, alguien se pierde, ¿no? Hay un montón de cosas fantásticas, pero no tiene una unidad, no tiene un proyecto común. Casi es, bueno, vamos a hacer luego las siguientes preguntas. Pero antes te quería preguntar, sobre todo por tu profesión,
¿qué opinas o bueno, qué nos puedes decir sobre no es una empresa, pero es una economía, un pueblo, que vive de un monocultivo hoy en día en el siglo XXI? Vamos a ver, hoy, además, en inicios del siglo XXI y partiendo por la parte positiva, digamos, es una suerte el al menos tener un cultivo, ¿no? Una vez que das las gracias por tener al menos una fuente de ingresos, sin importante como es, pues ya tienes que plantearte cuán sano es y sobre todo si es sano el depender solo de una industria, y segundo, si es sostenible. Ya sé que esta es una palabra que se repite mucho, pero vamos a hablar sostenible en su concepto más básico, si es sostenible en el tiempo. Entonces, yo podría aquí, además viniendo del mundo de la economía y del sector energético, pues podría hacerte divagar un poquito, pues si esto es sostenible, que bueno, pues le doy a este monocultivo 10 años, 20, 30, 40, pero no, sin entrar a conjeturas, el tiempo, cuando además hablamos de un pueblo tiene que ser sostenible prácticamente hasta el infinito, o al menos muchas generaciones, sí. Y es raro un sector económico que lo sea. Entonces, partiendo de ahí, lo que tienes que hacer es ver cómo puedes diversificarte. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son tus potencialidades? Que vuelve un poquito a lo que volvíamos antes, es decir, tus potencialidades como pueblo son muy sencillas. Basta con mirar dónde estás en el mapa y luego empezar a mirar de qué te compones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un monocultivo que está bien, probablemente no sea sostenible como no hay ningún sector que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuál es lo que sí no va a cambiar en las próximas generaciones? Que es, siempre vamos a estar cerca de una gran urbe, que es Bilbao, siempre vamos a tener playa, siempre vamos a tener monte y siempre vamos a tener una ubicación privilegiada, como comentábamos antes, conectados a una zona rural de Vizcaya y conectados a la mayor población de Vizcaya precisamente en su entrada, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿cómo podemos explotar esto? ¿Y cómo podemos explotar esto? Por dos motivos. Uno, porque es nuestra riqueza, porque esto no va a variar. El petróleo se puede ir, el acero se puede ir, pero nuestra ubicación no se va a ir nunca. Y segundo, porque independientemente de qué sectores vaya a haber en el tiempo, una de las tendencias ahora, a comienzos de siglo, es las empresas, cuando deciden implantarse en uno u otro lugar, pues obviamente tienes una serie de factores económicos, pues tienes que tener la mano de obra especializada necesaria para poder desarrollar tu cometido, tienes que tener más o menos una serie de costes que entran dentro de lo racional, pero algo que es cada vez más importante es qué te aporta ese entorno. ¿Qué te aporta ese entorno precisamente de día a día? ¿Cómo vas a vender a tus empleados el que tú vas a tener ahí tus oficinas? No es lo mismo tener oficinas en un lugar que te sea agradable, que tenga una historia que contar, que un lugar que vas a tener que tú como empresa que hacer un esfuerzo de convencer a tus empleados para que trabajen allí. Entonces, el contar con una historia, sí, es así, ¿qué historia es? Que cuando vas a un lugar, ¿qué historia te transmite? Muskis está hablando de esa riqueza que nosotros comentábamos, un lugar que es rural, que es al mismo tiempo bien comunicado con una urbe, es decir, que parte es urbanita, que tiene playa, que tiene ambientes agradables para el paseo, que tiene montaña, o es un lugar que, mira, pasa una autopista por ahí cerca, no está lejos de Bilbao, no sabemos realmente lo que es, pero bueno, vamos a abrir ahí las oficinas. Pues teniendo esa riqueza que tenemos, esa potencialidad, lo lógico sería desarrollarlo tanto como una fuente de riqueza en sí misma, como para posicionarte para atraer a otras empresas. Sí, es que hay una razón. Nosotros hemos buscado todas las potencialidades y precisamente cuando hablamos del segundo sector vemos esa deficiencia, entre comillas, que hoy significa no tener, digamos, esa imagen agradable o al menos atractiva
para que las nuevas industrias, las de este siglo, se ubiquen allí. Y entonces pues, nos chocamos con eso, porque hoy en día no se pone una industria como se ponía antes en una esplanada y ya está. Y es decir, pues no somos atractivos ahora mismo ni para el primero, ni para el segundo, ni para el tercer sector. Las potencialidades las tenemos, pero como tú señalas, pues hoy nadie se le ocurriría poner una industria tecnológica en el sitio que hay para ello, porque lo tenemos y está allí. Así. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Para ti, por ejemplo, nosotros hemos estado mirando cómo se desarrolla. Has hablado más o menos prácticamente del desarrollo del territorio. Estabas comentando. Y entonces vemos cómo pues en Europa las infraestructuras verdes es el modelo que se está imponiendo, es el modelo que se está invirtiendo y seguro que tú nos puedes decir algo porque lo hayas visto en otras partes del mundo, porque has estado por todos los sitios. Esto al final, como modelo de negocio, modelo de negocio, ¿qué datos nos puedes aportar? ¿Qué visión tienes? Es un modelo, lo curioso es que es un modelo maduro, es decir, no estamos hablando de algo que esté en estos momentos, que se esté experimentando, que no haya, o que sea, digamos, algo arriesgado en cuanto a riesgo que desde el punto de vista de inversión, retorno. Es algo que comenzó, aunque curiosamente se ha desarrollado más ahora en Europa, que comenzó en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, ciudades como, bueno, el caso neoyorquino, pues, bastante conocido en Nueva York los años 70, 80, cómo se volvía a reposicionar en cuanto a que, bueno, pues si tenía un sector cuyo motor era Wall Street, pero prácticamente se había convertido en una ciudad monocultivo en el que el resto de la ciudad pues estaba languideciendo y muriendo. Entonces el primer paso, pero con Nueva York puedo hablar de Baltimore, puedo hablar de otras ciudades como Pittsburgh, el primer paso que vino en todas ellas es generar una historia, es decir, un posicionamiento sencillo, probablemente sea sencillo de transmitir, y atacar a lo que ellos llaman la calidad de vida, es decir, que fuera de la mano de la calidad de vida. De aquello que parecía que se hacía sencillamente para mejorar las condiciones de aquellos que viviesen en Nueva York o que decidieran vivir en Nueva York, el resultado último era económico, de generar actividad económica. O sea, se pensaba, y estamos hablando de los 80, que quedan bastante atrás, que existía una dicotomía entre inversión en calidad de vida y resultados económicos. Es decir, si yo invierto para generar un paseo fluvial para que mis vecinos puedan pasear, y luego generar tal vez una serie de parques para que ellos también puedan hacer uso de esos parques y luego contar en una historia, digamos, Nueva York o las Docklands londinenses como un lugar en el que puedes vivir y situar tus oficinas porque da gusto estar en ellos y encima está bien comunicado, pues se pensaba como coste. Es decir, esto tiene un coste porque tienes que regalar este frente de agua, tienes que habilitarlo, cuando en realidad era lo que nosotros llamamos CAPEX, es una inversión, y luego va a tener un retorno ahora mismo. Y de ahí pasaron, pues, después de las primeras experiencias en los 80 con Nueva York, con Baltimore, insisto, incluso con ciudades como Melbourne, que eran un poco más industriales, un poco el patito feo de vis-a-vis Sydney, pasaron ya a añadir más cosas. Es decir, esa pequeña historia, que a lo mejor era haber regalado el frente de agua a las Docklands de Londres, pues luego va generando un efecto positivo al que se van sumando pues, nuevas áreas de expansión de la ciudad, en términos de expansión de reganarla para sus vecinos, pero reganarlas para actividades económicas. Entonces, aquello que fue expandir Manhattan de sur hacia norte, desde Wall Street, otra vez hacia Midtown y hacia el Bronx, que todo el mundo pensaba que iba a ser irrecuperable, una zona. Sí, entonces podemos hablar del mítico Bronx, ¿no? O incluso el Harlem, ¿no? Harlem aquí que se ni paraban los taxis, pues el Bronx, pero bueno, en 20 años
fue generar un efecto positivo en el cual esa estructura que has ido ganando de frentes de agua va atrayendo mayor actividad, mayor número de vecinos tanto como los que viven allí como los que van a pasar el fin de semana allí. Y ya no es solo el sector servicios, sino también el segundo sector. Es decir, yo voy a llevar a mis oficinas allí porque quiero estar allí, porque mis empleados me van a demandar estar allí. Cuando hace 20 años mis empleados me hubiesen demandado no estar allí. Me hubiesen visto como un plus y dicen, mira, quítame X de mi salario, pero yo no quiero estar ahí. Dices, bueno, me pagas X, no hace falta que me siga yo porque me ofreces el estar cerca de este frente de agua, cerca. Entonces lo que se ha aceptado ahora es que ese tipo de apuestas no son gastos, son inversión, es CAPEX. Sí, Ha cambiado el paradigma completamente. Pues que según lo estabas narrando, me estaba acordando de Bilbao. Sí. Bilbao, el fondo de todo este Bilbao, que ahora mismo a todo el mundo le maravilla, es el económico. Sí, pero para eso es un plan estratégico pensado y desarrollado para ello. Sí. Y esas cosas les puedes poner al final una cifra y hay multitud de ejemplos que probablemente si los empiezas a unir pues podrías hacer una cifra de del efecto, de las ganancias positivas y más allá de lo que pasa por impuestos, por la nueva actividad económica. No, esto va tan lejos como que el año que viene nosotros vamos a traer la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento y servidor sencillamente por ser un vizcaíno que ha estado en el MIT, puse en contacto a la Diputación de Vizcaya con una de las áreas del MIT para traer a Bilbao uno de los simposios que el MIT hace todos los años en distintas ciudades del mundo respecto al emprendizaje o el entrepreneurship, como dicen allí. Entonces, estas son unas jornadas de 3 días en las que el MIT te da contenido, trae gente de todo el mundo que son, digamos, que están en el frente de aquellas áreas de actividad del emprendizaje, sobre todo en sectores de alto componente tecnológico. Y después de abrir las negociaciones con el MIT, lo que te das cuenta es que el tener ahora Bilbao, cuando nosotros les planteábamos llevar a cabo esto en Bilbao, para ellos era un plus. Es decir, no nos costaba mucho el tener que contarles por qué queríamos hacer esto en Bilbao. Les atraía la idea de hacerlo en Bilbao cuando estás compitiendo con otras urbes, con todas las urbes del mundo. Dices, claro, el que nosotros hubiésemos hecho esto, si hubiésemos podido hacerlo hace 20 años, hubiésemos tenido que llevar a cabo un plus de esfuerzo económico, es decir, más viajes para convencerles, más gasto a lo mejor de el tipo de infraestructura que les tenías que ofrecer para poder convencerlas de que este era un lugar por el que merecía la pena apostar y traer este tipo de eventos, y eso tiene un precio. O al contrario, tiene un precio tiene un ahorro que tú estás llevando, porque es fácil ver qué es lo que estás ganando, qué es lo que crea la nueva actividad económica que tú llevas a un lugar que ha ganado en calidad de vida, pero es fácil olvidar lo que estás hablando en nuevas actividades que puedes querer generar y que van a ser literalmente más económicas, más baratas, porque no vas a tener que llevar a cabo ese esfuerzo que de otra forma tendrías que llevar para poder atraerlas. Sí, sinergias, ¿no? Las sinergias. Sí, los colaterales. Sí, es que cuando leemos desde datos, hablan de retornos de 4 veces lo invertido, pero más o menos dicen lo mismo que estás comentando. Es decir, lo colateral es incuantificable, pero está ahí. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué te ha parecido la iniciativa de Rediseñando Muskis? Una asociación que nace con estos fines de desarrollar nuestro territorio, nuestra economía, nuestro pueblo, nuestra imagen de marca. Pues, la verdad es que primero me he sorprendido por decir eso es algo que tantos teníamos en mente, pero que me imagino que a lo mejor he vuelto otra vez a la autocrítica como Muskitarra, que ves la potencialidad, pero casi aceptas a vivir con que somos el pueblo que nunca va a potenciar su potencialidad, ¿no? Entonces te es extraño cuando unas personas te dicen algo en lo que
tú mismo habías pensado, o tal vez que en petit comité tal vez habías comentado, pero que nunca habías sabido expresar. Entonces, cuando conocí esta iniciativa, me resultó tan natural que casi te preguntas cómo no se había hecho antes, ¿no? Pero tiene toda la lógica del mundo. Sí. Normalmente solemos preguntar qué te parece una nueva alternativa socioeconómica en infraestructuras verdes sobre el agua, pero creo que, no sé, nos las has avalado, nos las has desarrollado perfectamente. Y no sé si quieres añadirnos cualquier cosa, cualquier recomendación. No, más que tal vez a lo mejor incidir, y ya que me habéis dado esta oportunidad, en algo que creo que estáis haciendo y estáis haciendo muy bien, y es que somos un pueblo que tiene mucha potencialidad, en el que creo que es aún, teniendo esta potencialidad, es aún mayor pecado el no desarrollarlo, que es relativamente fácil desde un punto de vista de ejercicio de reflexión, en encontrar una historia, un posicionamiento inicial, porque lo tenemos ahí muchos ingredientes sobre el cual luego se pueden ir añadiendo más cosas, se pueden ir sumando. Como Musquitarra creo que debería hacer también ese ejercicio a lo mejor de autocrítica de cómo no se nos ocurrió el haber creado esta historia antes, o el haber maximizado esta potencialidad antes, pero no, sencillamente el encontrarse en cualquiera de los ingredientes que queráis coger, yo creo que vais a tener mucho éxito. Y después eso, es que es decir, y ahora que digo eso, ya como Musquitarra, que ha hecho ese ejercicio de mea culpa de no haber iniciado un emprendimiento como el vuestro, ya sumarme, si me lo permitís, y creo que lo tenemos ahí, que apostemos todo por el mismo, está claro que vamos a tener éxito, porque no podéis ser de otra forma, está ahí. Solo tenemos que aprovecharnos de ello. Bien, sí. Eso ahí, tienes que ver.